todo tuyo. Ok, gracias Claudio y gracias a todos por hacerse este espacio. Veo muchas caras conocidas, así que gracias a todos los que confiaron y se hicieron este ratito para estar, sobre todo para hablar de un tema tan presente para todos hoy, que tiene que ver con el cambio y la transformación, ¿no? Así que bueno, agradezco a todo el equipo, acá a Gabriela Castro que me acompaña desde Panamá y que va a ser el registro gráfico de todo esto, de todo lo que estamos conversando y de todo lo que juntos conversemos y reflexionemos, porque en realidad el motivo de esta webinar es contar un poquito de qué se trata la teoría de U, cómo los hallazgos que estoy haciendo sobre los encuentros que hago con la agilidad, cómo lo estamos implementando, y bueno, estamos haciendo voy a acá admitir gente, y cómo desde la agilidad y la teoría de U estamos trabajando, y bueno, contarles un poco, reflexionar, contestar sus preguntas, porque como saben, el lunes 29 va a empezar un curso que vamos a hacer de 4 encuentros sobre este tema, y entonces hoy quería un poquito comentarles de lo que se trata y responder todas las inquietudes, porque sabemos que es algo muy nuevo y que mucha gente nos pregunta. Entonces, básicamente cuando hablamos de teoría de U, y como la letra lo indica, y el nombre, y el nombre de teoría de U tiene que ver con esto de la letra, hablamos de esto de poder ir de un lugar a otro, de un espacio presente a un espacio futuro. Y un poco de lo que vamos a hablar en este rato, lo que quiero hablar con ustedes es cómo ir de un lugar presente a un lugar futuro. Cuando un futuro emerge y qué esto significa. Pero cuando hablamos de ir de un presente a un futuro, siempre estamos hablando de cambio. Y hoy quiero ir a una etapa, a una capa mucho más profunda, que es cómo ir del cambio a la transformación. Entonces, antes que nada, y para empezar, me gustaría que empecemos a interactivar un poquito, así que acá tenés, con tu teléfono podés fijarte o podés meterte en el Menti, acá está el código, y quiero que cuando vos pensás en la palabra cambio, ¿qué palabras vienen a tu mente? Así que acá tenés para irte a Menti con ese código, o para escanear con el teléfono y entrar directamente a Menti con tu código QR, podés ponerle en la pantalla y vas a ir directamente a Menti. Vas a poder poner hasta 3 palabras cuando llegues. Puedo dejar de compartir, pueden ponerme manito para saber si puedo dejar de compartir para irnos directamente al Menti. Perdón, una pregunta. Como estaba poniendo esto, me olvidé cuál era la palabra respecto de qué tenemos que poner, que me fui con la tecnología. Cuando pensás acerca de cambio, ¿qué palabras ¿qué? vienen a tu mente? Acá está la pregunta. Cuando vos Perfecto. pensás en la palabra acerca de cambio, ¿qué palabras vienen a tu mente? Las 3 primeras palabras que vengan a tu mente, Perfecto. las pones. Perfecto. Acá ya estamos viendo transformación, oportunidad. Las que van apareciendo más grandes saben que son las que más aparecen. Mejora, nuevo, abrir la mente, movimiento, otras formas, oportunidad, escucha, evolución, adaptación, renovación, nuevo, creciendo, aprendizaje, evolución, esfuerzo, miedo, salir zona de confort, desafío,
nuevo. Bueno, veo que para muchos de ustedes transformación, cambio significa transformación. Hoy vamos a hablar un poquito de cuándo a veces es cambio y cuándo a veces es transformación. ¿Ok? Seguimos moviéndonos, pero parece que hay algo que tiene que ver con transformación, este grupo transformación, oportunidad y movimiento. Ok. ¿Alguien quiere comentar algo sobre la nube? ¿Algo les genera algo esta nube? Pueden escribirlo en el chat también, ¿eh? Yo, perdón, tuve un problema con las herramientas también, obviamente, y no sé si quedó registrada en la palabra estrés. Me parece que no generé, yo creo que esto genera estrés. No sé si está. No, Alejandra, acá no la veo estrés, pero bueno, la incorporamos en el sistema. Dale. La incorporamos que está en el sistema, ok. En el mío, por lo menos. Bueno, pero muchas de las palabras que aparecieron, como miedo, oportunidad, cambio, dejar de ir a la zona de confort, tienen que ver con un estrés, porque tienen que ver con algo que nos incomoda, ¿no es cierto? Y que nos da incomodidad y cambio. Entonces, ahora les quiero compartir un poco, esta es una imagen, que son imágenes directamente de dibujos que se hacen en el grupo del Presencing Institute del MIT, cuando hablamos de teoría de U. Y esta es una imagen que tiene que ver con la disrupción, una imagen de disrupción porque habla un poco, como ustedes ven, marca bien este umbral y cómo ir de un estado presente a un estado futuro, donde este estado presente, como ustedes pueden ver, y según lo que la teoría de U es, que este futuro es algo que tiene una serie de información que nosotros no tenemos acá, pero que a su vez nosotros hay mucho de que adentrándonos en este lado de la U podríamos encontrar información de aquí. Quiere decir que hay una de las formas que puede ser para pasar de este umbral, y la pregunta que atraviesa toda la teoría de U es cómo yo paso de un estado presente a un estado futuro. Entonces, la posibilidad de ir de un lugar a otro es pudiendo dejar algo para poder entrar en un estado más profundo y para poder llegar y tomar desde este lugar donde seguramente hay una información que yo tengo que conectar a través de adentrarme en este lugar para poder llegar al otro. Entonces, ¿por qué está este dibujo? Porque en general las formas de querer ir de un estado presente a un estado futuro, ¿sí?, es ir por arriba. Esta es una de las formas de responder a ir de un estado presente a un estado futuro. ¿Por qué? Porque muchas veces, y vieron cómo lo marcaba el dibujito, como que la tendencia nuestra es en querer ir entendiendo que saltando el umbral es una forma de llegar a otro estado. El problema es que cuando nosotros queremos ir atravesando la U y yendo por arriba, empezamos a cerrarnos a esta posibilidad de entrar en el presente. Y entonces aquí es donde empieza a presentarse esta presencia, que es la posibilidad de entrar en el estado actual para poder llegar a este estado futuro. Me ausento, me voy y dejo de conectarme con la situación. Entonces, cuando yo no entro en la situación, ¿qué hago entonces? No entro en una mente cerrada porque no me conecto con la situación, cierro mi emocionalidad y cierro, por supuesto, mi voluntad. Porque adentrarse en la situación sería poder tener una mente abierta, un corazón abierto, una voluntad abierta, una presencia que me permitiría a mí evolucionar. O sea, sería la posibilidad, ¿sí?, de empezarme a hacer preguntas para estar presente.
Entonces, a veces me gusta esto de que no se trata de que no se ve la solución, sino que no se puede ver el problema. Se entiende que la solución de esto para llegar acá es saltándolo, y esta es una forma de no adentrarme y de no poder identificar el problema. Y para poder entrar en esto, y en este lugar de mente abierta, corazón, tengo que pasar, evidentemente, por algo que se llama la descarga, del dejar ir. ¿Sí? Hay algo que tengo que dejar ir para no entrar en esta negación, en la insensibilidad, en la ausencia, por supuesto en culpar al otro, que siempre va a tener la culpa de que por qué el futuro no es como el que yo deseo, o el futuro, o el equipo, o lo que ocurre, ¿no? Acá estamos hablando de una mirada sistémica, ¿no es cierto? Entonces, por eso hablamos acá, ¿por qué hablamos de trauma y de evolución? Porque cada vez que repetimos sin entrarnos en esta etapa profunda o en estas capas más profundas como propone la U, la idea es que nosotros volvemos a repetir y volvemos a repetir lo que sería el trauma o la experiencia, o sea, no nos apropiamos de la experiencia. Apropiarte de la experiencia sería reflexionar y hacer la mejora o pensar sobre lo que te ocurrió. Eso sería apropiarte de la experiencia. No apropiarte de la experiencia sería no reflexionar, ausentarte de la situación, culpar a otros o negarla y volver a repetir. Por eso hablamos de presencia. ¿Por qué? Porque sería la posibilidad de poder ver el sistema y de parar y de poder ver. ¿Por qué hablamos de sistema cuando hablamos de U? Porque esto de la U, obviamente, y esto de querer ir por arriba, es porque lo que quiero es como saltarme el síntoma. Cuando yo voy, y esto es una imagen un poco sistémica de poder tratar de ver la realidad desde un enfoque sistémico, que es lo que propone la U. La U surge en el MIT, Otto Schammer es el que la desarrolla, y la idea es ver un enfoque sistémico donde podamos ver cuáles son todas las partes que integran una realidad. Y cuando estamos viendo la realidad, nosotros siempre vemos, y si pudiéramos hacernos la idea de un iceberg, lo que nosotros vemos siempre es los síntomas o los que vemos por arriba. Los síntomas se traducen muchas veces en lo que son hoy las brechas, ¿no? La brecha entre lo que... hay tres brechas básicas que encontramos en la realidad hoy y que se presentan en cualquier realidad. La brecha ecológica, que sería yo y el medio ambiente; la brecha social, que tendría que ver con yo y el otro; la brecha espiritual, que tendría que ver con yo y conmigo misma, mi mismidad, mi interioridad, mi ser misma. Estas brechas, que a veces aparecen como los conflictos, o que aparecen como lo que no hay, o parece como cualquier realidad que no coincide, porque cada una de estas brechas, si ustedes se las ponen a pensar, son cada una de esas montañitas desde el estado presente al estado futuro que querés llevar, y en el medio está la brecha. ¿Qué quiere decir? Que por debajo de esto que se ve hay estructuras que la sostienen, pensamientos, y por supuesto una fuente o una motivación o algo que impulsa sistémicamente que todo esto sea como es. Quiere decir que cuando estás mirando un sistema o estás trabajando en un sistema, si no estás atendiendo las brechas, no estás mirando sistémicamente. Si vos no estás mirando las brechas que hay en cada una de los intervinientes, de los actores que intervienen en tu sistema, es que no estás mirando sistémicamente. Y esa es la invitación que hace. Entonces, por supuesto, ahí están los tres principios del sistema, ¿no? Que uno no puede entender un sistema a menos que se cambie. Porque cada vez que uno interviene en un sistema, uno lo cambia. La U invita también a esto de la relación del observador con el observado. Esta propuesta de hacer un pensamiento más científico, pero científico no desde la exactitud de la ciencia, sino científico desde la apertura a la pregunta, la apertura a la reflexión, desde el dejar que aparezca. El científico no va con una premisa a mirar un sistema. El científico va a indagar a ver qué aparece en eso que va a observar.
Entonces esta mirada de pensamiento científico y más abierta es la que nos va a permitir adentrarnos en la U, a poder salir de esta mirada, de esta conversación de juicio, crítica o miedo, ¿no? Que sería como una mirada más superficial. Entonces, cuando miramos un sistema que tiene que ver con esto, que la única forma de entender un sistema es cambiándolo, o sea, me conecto desde observador y observado, se transforma la conciencia, porque en este espacio y en este relacionamiento hay una transformación, y por supuesto logro que el sistema se perciba a sí mismo. Este es un poco por qué hablamos que el éxito siempre de una intervención de cambio en un sistema va a tener que ver de la condición interna del observador. Entonces, cuando ustedes ahí hablaran que era para ustedes cambio, y cuando ustedes contaban lo que para ustedes es cambio, que tiene que ver con transformar, con adaptar, con salir de zona de confort, con moverse, por supuesto tiene que ver con todo eso, pero si todos los que estamos acá, que entiendo que somos hoy más de 40, es porque seguramente nos interesa ser agentes de cambio, porque consideramos que tenemos un rol de agentes de cambio, es porque hay algo de todo esto con lo que vamos a tener que conectar, ¿no? Con esta posibilidad de mirada. Porque ¿cómo se ve esto? ¿Cómo se ve esto en tu organización? ¿Cómo se ve esto en tu equipo? ¿Cómo se traduce esto que parece una mirada muy social o una mirada muy política? ¿Cómo se traduce esto en tu equipo, en tu realidad? Tu realidad ocurre así, porque la propuesta de la U es como un doble viaje, y es el doble viaje de poder ir de este estado presente a este estado futuro, pero también adentrándote en vos mismo, porque las tres capas del sistema que tiene es que hay una capa muy interna que tiene que ver con esta condición interior del individuo que va a ejercer el cambio, cuando entra en esta etapa presente, cuando pasó por la U y se adentró en sí mismo, para poder ir a una etapa que tiene más que ver con las relaciones, con los patrones, con los modelos de pensamiento, con los procesos que se dan en tu organización, que producen a su vez resultados prácticos. ¿Esto qué significa? Desde la mirada sistémica, esto quiere decir que cuando vos tenés un problema en los resultados, te tenés que ir una capa más abajo, a mirar qué está pasando en el relacionamiento, a estar viendo qué está pasando en las conversaciones, qué está pasando en el proceso. Y cuando tenés un tema a nivel relacionamientos, procesos, tenés que irte a una capa más abajo a ver qué está pasando en el mindset de las personas que la componen. Y este es el trabajo de la U, o la propuesta de la U, como para poder trabajar. Entonces, básicamente la U tiene que ver con 5 pasos. Estos 5 pasos van a tener que ver con el primero, que tiene que ver, obviamente, con el coiniciar, con el conectar con el inicio, con el dar vuelta, esto de mirar hacia afuera y de poner la cámara hacia adentro, hacia vos, hacia tu equipo, y a mirar qué es, y abrir la mente y salir de esta escucha más superficial de juicio, crítica, miedo, de son los otros, o culpa, o todo eso que tiene que... Estos niveles de escucha, de juicio, crítica y miedos, hay que recordar que tienen que ver con ese salto de ir por la U por arriba que hablábamos al principio. Entonces, poder adentrarnos en la U es abrir la mente a un lugar de la pregunta, a entrar en este lugar de conectar con el inicio y la cámara hacia nosotros. En este lugar de mente abierta, porque estoy abierta a las preguntas, es donde seguramente sean otros espacios de conversación que están mucho más ligados a la innovación, mucho más ligados a la aceptación del error y al aprendizaje. Para poder ir a un segundo nivel más de copercibir, de ver, de poder abrir, de abrir, y cuando hablamos de corazón no hablamos de corazón físico, lo digo por las dudas, lo mismo que cuando hablo de mente abierta, no hablo, siempre cuando hablamos de corazón, de mente, corazón o voluntad como manos, se habla en la U, es importante que les aclare, no es una referencia al físico, tiene que ver con comprender qué es lo que estamos haciendo, por eso es la mente abierta, llegar a la comprensión y asegurar la comprensión. Cuando hablo de corazón abierto es
estar asegurándome que más allá de lo que comprendan, qué siento yo y qué sienten los que están en mi equipo con lo que ocurre y con lo que estamos haciendo. Y cuando ya vamos a un nivel de voluntad, es qué podemos gestionar y qué no podemos gestionar. El tema es que nosotros en las organizaciones nos preguntamos primero qué hacemos. Y no nos preguntamos primero qué entendemos, qué sentimos, y para después ver qué podemos gestionar y qué no podemos gestionar y quién lo va a hacer. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos ese aprendizaje de ir al hacer en vez de pasar primero por el ser para después hacer, que sería algo mucho más rápido, pero nosotros creemos que es más rápido ir al hacer y después pensar al ser. Entonces, volviendo un poco, coiniciar, copercibir, copresenciar, esto de adentrarme y conectar con esto de quién soy, qué quiero, qué quiere mi gente, ¿sí? Entonces, este coiniciar va a tener que ver con la intención que tenemos en el proyecto, el copercibir con el observar, el copresenciar por quién soy yo, cuál es mi trabajo en esto que tengo que hacer, para poder recién ahí empezar a co-crear. Co-crear, que tiene que ver con esto de prototipar, que tiene que ver, obviamente, que todos los que están acá desde Agilidad saben, pero hay muchos que no, y que prototipar tiene que ver con la posibilidad de aprender haciendo, no entregar como entrega final, sino prototipar para dar la posibilidad de escuchar al otro, escuchar al sistema, escuchar al resto del sistema para recibir feedback y para seguir avanzando, para luego integrar y escalar. Entonces, cuando un equipo pasa por la izquierda de la U, un equipo empieza con toda la etapa de poder activar y descubrir de qué se trata el proyecto, para después luego pasar a experimentar y co-crear. Este sería un poco el recorrido, ¿no? de la U y qué hacemos y cuando tenemos y que realmente es lo que ayuda dentro de la agilidad, pero que desde mi punto de vista la teoría U nos ayuda mucho con las estaciones a poder hacer hitos más allá de los hitos de entregables, es poder reconocer hitos internos y de equipo y de conversación para ver en dónde estamos en la travesía para alcanzar resultados. Por supuesto, esto es lo que nos va a permitir escalar y llegar a ir más allá. Bueno, ahora les voy a invitar un minuto de reflexión, a irnos a este dojo, y te quiero invitar a que pienses, un minuto te voy a dar, la invitación es la siguiente, quisiera que te tomes un minuto, pienses en algún proyecto o alguna situación, puede ser proyecto, puede ser situación, algo que estás, y que te conectes con qué es lo que hoy pensás que no estás viendo. O sea, un minuto para pensar, podés anotártelo en el teléfono, podés anotártelo en tu bitácora que tengas a mano. Yo voy a darles un minuto para estas 3 preguntas. ¿Qué es lo que no estoy viendo? ¿A qué no le estoy poniendo atención? ¿Qué es lo que veo pero no siento? ¿Y en dónde no estoy o no estamos actuando? Pensá en un tema, en un proyecto o en tu propio equipo, y te invito a que es para vos solo, sé que no va a ser para compartir, así que sentite libre y toma tu tema y hacete estas 3 preguntas que yo te doy un minuto.
Bueno, tiempo. Este ejemplo de poder parar un minuto tiene que ver con conectar con la presencia, poder entrar en quietud. Esto es algo que proponemos mucho cuando trabajamos desde la U, y es entrar un poco en quietud para reflexionar. ¿Alguien que quiera compartir? Pueden escribir en el chat qué les pareció el ejercicio, alguien que pueda decir algo que te diste cuenta que no estabas viendo, algo que estas preguntas te hicieron algún sentido. Pueden comentarlo en el chat o pueden decirlo, me gustaría. Así escucho un poquito. Mónica, Sí. bueno, me acabo de dar cuenta que la mayoría de los proyectos de desarrollo organizacional, el camino que se intenta recorrer es precisamente la parte de arriba. O sea, llegar rápidamente porque hay un presupuesto, porque hay un alcance, porque hay un tiempo ya definido y casi que congelado. Que en muchas ocasiones ignora lo que va precisamente emergiendo en ese desarrollo del proyecto. O sea, estamos atados a un proyecto y eso implica que cualquier cosa que surja no la vemos porque nos altera ese costo, ese alcance, ese tiempo. Entonces, creo yo, y desde lo que vivo, pues también acompañando proyectos que intentamos tomar el camino más corto y realmente tomamos el camino más incierto porque llegamos al final del proyecto sin saber si los resultados sí se van a dar como los planeamos y como los congelamos desde el inicio. Muchas gracias, me extendí un poquito. No, muy, muy interesante lo que compartís. Porque seguramente que les debe pasar a muchos, y porque esto es parte, ¿no? ¿Alguien más? ¿O se sintió identificado con lo que dijo Claudia? Gracias, Claudia. Sí, No, a mí me pasó que en realidad, bueno, en algún momento mencionaste el tema del observador, y me pasó que me costaba ver qué es lo que no veo, porque no sé si hay una parte del observador que estoy siendo que me impide, digamos, ver lo que no veo o lo que no siento. Entonces, no sé si debería modificar mi observador para poder entrar, digamos, a entender qué es lo que me está faltando, digamos. Realmente no pude responder las preguntas, digamos, pero supongo que tiene que ver con el observador que estoy siendo. no, pero gracias, Gaby, por lo que traes, porque es cierto que puede ser, porque lo que vos decís en el fondo es, si yo no sé lo que no sé, ¿cómo puedo contestar? Porque en el fondo yo no sé lo que no sé. Entonces, ¿cómo puedo contestar dónde están, qué es lo que no veo y a lo que no estoy prestando atención? ¿Cómo yo puedo saber si yo no sé lo que no sé? Entonces, justamente lo que hablamos desde la U, o la propuesta que tenemos es que la posibilidad de hacer quietud y de parar y de conectar, ya eso trae una información. Porque seguramente cuando uno entra a conectar y dice, esto no me había dado cuenta, pero el tema es poder parar y poder hacer quietud. Lo mismo pasa con los equipos. A veces hacemos ceremonias en algunos equipos y decimos, bueno, quedémonos, que cada uno hable y hagamos un minuto de silencio. Y en ese silencio y en esa quietud, después decimos, ahora podemos hablar, a alguien se le ocurrió algo, siempre aparece algo nuevo. Pero en esta necesidad nuestra de seguir para adelante, porque total lo que sé, lo que no sé, no sé, y por eso la U lo que pide, y el espacio de quietud, que a lo mejor es, obviamente, parece esto de entrar en el estado de la hora y poder ver el sistema, poder parar y ver el sistema, ya es una posibilidad. El tema esto es como, yo creo que una de las cosas más nuevas que trae la U es esto que ha sido siempre lo que qué sé yo creo que desde el budismo se habla de la meditación, de la presencia, de un montón de todas estas cosas.
Y hoy todos los agilistas son agilistas conscientes y tenemos grupos de agilistas conscientes, pero yo no sé si en realidad, y por eso a mí me interesa mucho, y ahora voy a seguir un poco viendo dónde yo lo veo con la agilidad, realmente se practica la quietud y el parar, y el poder hacer algo de estas prácticas. Si me permitís, yo el primer punto, digamos, y comparándolo con el comentario de la persona que habló antes, el no sé lo que no sé, y ese cuadrante del no sé lo que no sé, creo que los lideremos PMOs tradicionales, como fue la primera persona que habló, o como vos que estás trayendo grupos de agilidad en los que estoy yo, pero que pasé por los dos mundos ya. Creo que el primer punto es el parar la pelota, es el parar la pelota entre una situación de equipo, esperar y esperar un poquito. Creo que ese es el punto, o sea, el primer punto del pararle la pelota al equipo para que entienda qué le pasa, porque es al equipo al que le pasa, es muy importante, es un espacio muy importante y que a veces ni siquiera sale en una retrospectiva, sea una retrospectiva ágil o sea un espacio de lecciones aprendidas a fin de proyecto PMI tradicional. Entonces creo que lo más importante es, ante algo que un líder se da cuenta que en el equipo está sucediendo, hablando en el ámbito profesional me refiero, ¿no? Porque yo dediqué mis preguntas al ámbito personal y no al laboral. Lo que creo es que el primer punto es el más relevante. El más relevante para poner al equipo a pensar es el parar la pelota, el espacio de reflexión, ¿sí? Que abra la conversación posterior. Claro, para eso es importante. Desde mi visión. Total, absolutamente. Pero esto que hablas de parar la pelota y de lo que hablamos, y por eso esto es, si yo no sé lo que no sé, o ese cuadrante o lo que fuera, es el tener la vulnerabilidad como líder de poder preguntar. Entonces, la vulnerabilidad de poder preguntar y también de valorar las preguntas del equipo. Porque cuando yo tengo un equipo curioso o cuando tengo gente curiosa, esto sería es el mayor indicador hoy. Las personas curiosas y el líder curioso es el mayor indicador de cociente intelectual, les diría, de cociente intelectual innovador, de cociente consciente. Entonces, cuando hablamos hoy del líder de hoy, y este es el cambio, es el líder que ya es una posición más que una posición, es una actitud. Entonces, buscamos personas líderes en el equipo ya. Ya a nosotros no nos alcanza con nuestro único punto de vista, ni con lo que, porque gracias a lo que yo no veo, preguntando me entero lo que otros ven. Y de eso se trata, de más, por eso hablamos que sería como una posibilidad de, digamos, menos de estar dialéctica y más dialógica, más de poder ir, no es a quién tiene la razón, más de poder ir co-construyendo y co-creando. Y el líder que puede preguntar, que valore a las preguntas y que busca más coherencia que alineación. Entonces ahí voy a poder juntar varios puntos ciegos, no solamente el mío. Entonces, por ahí pasa el poder indagar y el poder decir, no nos vayamos por arriba, porque cuando nos vamos por arriba, entonces hay algo que nos vamos a perder. Entonces, esta es un poco la idea de lo que es el líder ágil y cómo la U puede ayudar, porque si estamos hablando ya de empresas como hoy, ¿no? Que acá estos líderes más jerárquicos, estos de las empresas más que estaban en el mundo de la empresa más mecánica, donde estaban respondiendo contextos más complicados, no son líderes que estaban obviamente, no estaban abiertos a la pregunta. Un líder ya hoy que tiene que ver con un contexto de complejidad como el que estamos viviendo, donde ya hablamos de esto de la empresa jardín, donde ya no hay silos, ya no hay muros, ya yo soy socia
de mi grupo, socia de mi cliente, socia de mi proveedor, hay un estado de sistémico de relacionamiento permanente. Entonces quiere decir que ahí yo ya hay algunos principios que no voy a poder seguir sosteniendo como los podía sostener con ese liderazgo. Entonces, hoy que hablamos de qué es el valor en agilidad, que estamos hablando un poco de la agilidad como valor de negocio centrado en el cliente. Hasta hace poco les hubiera dicho solo centrado en el cliente, pero sabemos que tanto el valor al negocio como el centramiento en el cliente son un tango que van de la mano. Ya no pueden ir separados. Entonces, ¿cómo se hacía en el enfoque tradicional y cómo se hace en el enfoque ágil? ¿Qué significa todo esto? ¿Qué les da a ustedes la sensación? ¿No? Que ya no hay posibilidades si no hay un intercambio, si no hay una interacción, si no hay una forma de poder preguntar y de poder ir hacia adentro para poder co-crear. Entonces, esto no significa que sea más rápido o más lento, sino significa que dónde estamos dando más valor y más centramiento en el cliente y cómo estamos interactuando con él para alcanzar. Entonces... Perdón. No, me quedé mirando la anterior, que me parecía interesante, pero no terminaba de ver las diferencias y pareciera que en el enfoque tradicional, digo, lo primero que se me ocurre es como que hay una estandarización y un único resultado. En cambio, en el enfoque ágil, pareciera que más allá el valor agregado puede ser diverso. Digo, en el primero sale solo un auto, en el segundo puede salir una bicicleta, un auto, una moto, no sé si tiene que ver con eso. Bueno, digo, que hay más diversificación en la posibilidad. Tiene que ver que haya un mínimo producto viable y un mínimo producto de entrega de valor que haya habido para el cliente. Fíjate que acá tiene tantas caritas enojados que nunca hay una entrega. Ya acá ya se puede subir y algo puede andar. Está bien. Sí, ahí estamos hablando de una funcionalidad. El cliente tiene una funcionalidad que poder probar. Exactamente. Y con eso obtienes también el feedback del cliente y ver si vas bien enrutado o tienes que pivotear o ver si haces otro tipo de implementación. Okay. Acá tengo algunos chats que no sé. Claudio Mendoza, ok. Uh-huh. Ahora, lo que sí es interesante es ver que las interacciones tienen que ver con entender, con empatizar, con colaborar para poder hacer. O sea, quiere decir que hay algo antes del hacer que tuvo que haber, que tiene que estar. Por eso hablamos de que el ser precede al hacer, ¿no? En agilidad. Pero que tiene que ver con esto que veníamos hablando de ahí es donde cuando empezamos a ver también inclusive las métricas de éxito que hoy se ven en proyectos ágiles y que tiene que ver con, este es el último reporte de agilidad. Estamos viendo que tiene que ver con entrega de valor, el cliente satisfecho, la velocidad del equipo y el presupuesto versus los costos recién. Pero fíjense que entrega de valor del negocio con satisfacción del cliente van de la mano. Quiere decir que es el tema de que cuántas cuestiones no técnicas tienen que haber acá, qué tipos de conversación y cuántas cuestiones de habilidades blandas tienen que haber acá para que ese producto y ese futuro venga, ¿no? Entonces, cuando hablamos del corazón de la agilidad, que cuando hablamos esto que tiene que ver, cuando hablamos de agilidad y una de las cuestiones claves que tiene que ver el corazón de la agilidad con 4 palabras que parecen tan sencillas como colaborar, entregar, reflexionar sobre lo que entregaste y mejorar. Parecen palabras sencillas, pero una de las acciones que menos hacemos nosotros los humanos es de reflexionar, de parar, como comentaba la compañera, y de reflexionar. Y que a veces hacemos reflexión o lecciones aprendidas, pero que no profundizamos ahí. Y este corazón que parecen estas 4 palabras tan sencillas, cuando te podés saber, se amplía muchísimo, porque para colaborar tiene que haber confianza, tiene que haber motivación, para poder entregar tiene que haber claridad de cuál es el valor,
tiene que ver cuál es el flujo interno con el que estás trabajando para poder determinar de qué forma entregar. Cuando reflexionás, tiene que haber un espacio para la introspección, ahí tiene que haber, en función de qué datos, cuáles son los indicadores de los cuales reflexionás. Y en esa mejora, bueno, ¿cómo vas a mejorar? Experimentando cómo, cambiando qué. Quiere decir que hay un montón de amplitud y que va mucho más allá, y la pregunta es si realmente nosotros las estamos haciendo. Acá para mí uno de los mayores hallazgos que yo encuentro con la U, que esto de la reflexión y esta parte de la reflexión, cuando yo empiezo a introspectar, hay algo ya de este futuro que viene, porque cuando yo reflexiono, como les decía yo al principio de la charla, reflexionar es poder revisar y hacer, capitalizar la experiencia y no repetir. Porque si repetimos para recordar, como decía Freud, ¿no? Repetimos para recordar. Entonces, y volvemos al trauma. Y por el trauma quiere decir otra vez el equipo se trauma, pues las cosas otra vez pasa lo mismo. Entonces, la posibilidad de reflexionar y hacer, capitalizar la experiencia, tiene que ver con aceptar el error, para que no haya culpa sino ir por arriba, para que podamos entre todos conversar. Y todo esto tiene que ver con un espacio de hacernos un equipo consciente y poder llegar a este lugar de presencia. Entonces, hay un lugar donde desde la U podemos empezar a intercambiar, porque si hoy te pones a pensar, hay muchísimos proyectos ágiles, pero no sé cuántos líderes ágiles tenemos. Este es el mayor integrante. Y esto mismo lo podés hacer, te pasa cuando querés hacer design thinking, y haces descubrir cómo hacer para llegar a la base de la ideación, de primero descubrir si no pasaste por el fondo, y el fondo, digamos, de la U para hacer también parar y poder ir creciendo. Entonces, así podemos ir profundizando, pero lo que quiero más que todo hablar es qué pasa con, a mí me gusta mucho esto, como Buller habla de los 5 posibles ágiles, entornos ágiles, ¿no? Lo que es el ágil técnico, que tiene que ver más con el Scrum, que tiene que ver con el DevOps, o todo eso, qué pasa con la agilidad más estructural, que puede tener que ver con el Lean, o con procesos, o la agilidad de resultados, o la agilidad social de relacionamiento, de ver cómo pasan los relacionamientos, pero la base es la mentalidad ágil, que es de lo que estamos hablando. Y esto es, o te comes el chocolate de la torta y te quedás con el Scrum y te quedás solamente con la parte técnica de la agilidad, o comés la porción y la cortás entera y te comes como corresponde. Entonces, creo que si nosotros seguimos incorporando agilidad técnica, agilidad estructural, o viendo hasta lo social, no llegamos a la transformación, sino llegamos a la mentalidad ágil, que sería como la forma de poder realmente entrar a hackear la cultura. Entonces, esto es un poco de la U, la propuesta combinada con la agilidad tiene que ver con no comerte solo el chocolate de la torta, te diría, y creer que cambiaste porque empezaste a hacer proyectos con Scrum, o empezaste a hacer DevOps, o empezaste con algo de eso. Entonces, ahora invito un poco a chat. Yo digo, 7 de 10 proyectos son en marcos ágiles. ¿Qué porcentaje para el chat ponés? ¿Qué porcentaje de los líderes de tu organización o de tu equipo que vos conocés son ágiles? Te invito en el chat. No, números. $20, 2, 15, 30, 5, 15. Bueno, tenemos mucho trabajo todavía, ¿no es cierto? 0, 25. Porque si 70% de los proyectos son ágiles, y miren, 10, lo máximo es el 30% tenemos líderes ágiles, creo que tenemos un tema, tenemos mucho para trabajar y entrar. Entonces, ¿por qué creemos que, perdón, yo no sé si a ustedes les pasa que yo me pongo acá mirando, ahí está,
Entonces, ¿por qué hablamos de cambio y de transformación? Porque realmente que para poder trabajar en la transformación tenemos que hacer un aprendizaje transformador, y por eso tenemos que trabajar en esta parte del mindset, porque es este mindset individual el que va a impactar en los líderes, es el mindset de los líderes el que va a impactar en el colectivo y es en la cultura, porque lo visible de nuestra organización son los líderes y la cultura, pero eso no visible, que es ese mindset individual que hay que trabajar, y ese mindset colectivo, que es el que impacta en estos líderes, son, digamos, el back office, lo que hay de fondo de esto que nosotros vemos. ¿Cómo se hace ese aprendizaje transformador? Es ese que mueve el conocimiento, que agiliza y que va haciendo cultura. ¿Y cómo? Bueno, a través de la pregunta, a través de la reflexión, a través de realmente trabajar en los cambios conscientes, en entender el cambio, y acá vuelvo a lo que es cabeza, corazón y manos, ¿no? A entender el cambio, a sentir lo que hay, lo que podemos hacer el cambio, y poder entender qué sí puedo gestionar y qué no puedo gestionar, y dónde necesito ayuda. Si podemos hacernos esas preguntas, qué sí gestiono, qué no gestiono, y dónde necesito ayuda, cómo hago equipos, ¿sí? Esto es muy importante para que podamos trabajar. Bueno, acá les dejo una frase que me encanta de Joseph Campbell. ¿Por qué busca a Joseph Campbell? Porque me parece que la U tiene mucho que ver con Joseph Campbell, que escribió El Camino del Héroe, y que ya en El Camino del Héroe Joseph Campbell hablaba de esto, y de lo que es la curva del cambio, y la curva del miedo, y etcétera, ¿no? Entonces esto de cómo hacerlo realidad, y bueno, cómo me gustó esta frase de deberás soltar la vida que tenías planeada para ver la vida que te está esperando. Y para ver la vida que te está esperando no tenés más que, seguramente hay mucha más información hoy de ese futuro que de la que crees, y para eso es poder entrar y hacer preguntas y ver dónde hay semillas para entrar en el presente, poder prototipar y hacer. Así que bueno, un poco de esto, y trabajando por cada una de las 4 estaciones, vamos a trabajar en el curso que vamos a hacer a partir del 28 de junio. Vamos a tener casos concretos. Claudia Vázquez, que está acá acompañándonos desde Colombia, ella va a contar un poco su experiencia, cómo está trabajando teoría U y agilidad en una empresa pública en Colombia. También va a estar, que hoy no está, pero Elio Borges, que está viviendo la teoría de U en Venezuela a nivel social, y va a contar su experiencia social y cómo está trabajando la brecha social en Venezuela con teoría U. Bueno, vamos a trabajar con herramientas ágiles, vamos a trabajar con casos y a aprender a atravesar la U. Bueno, ahora voy a dejar de compartir, y me gustaría conocer preguntas, comentarios. Bueno, no quiero ser siempre la primera, pero parece que, bueno, se anima El más. sistema te lo pide. Ahí voy, digamos. El futuro emerge contigo, Alejandra. Ahí voy. La verdad que quiero agradecer en primera instancia, me ha resultado muy, muy valioso. Atravesar un proceso de transformación organizacional es doloroso si se lo transita mal, y si las personas de la organización no están acompañadas. Claramente, ser Agile no es hacer Scrum en equipos de desarrollo haciendo delivery de producto de una MVP, claramente no lo es, y merece mucho más, merece que el líder esté en el equipo, merece muchas cosas más para poder hacer una transformación de la agilidad ágil, pero hacia la agilidad. Pero como vos bien decías, yo coincido plenamente en que lo primero es la acción de cambio de introspectiva y del mindset ágil de las personas, que para más de las personas
que tal vez diría de la generación de los 55 o 53, que venimos del PMI, de la formación del seguimiento y control, pasar del seguimiento y control a la colaboración de un equipo en agilidad, no es tan simple y no todo el mundo logra ese proceso de transformación. Y si lo logra, le resulta realmente doloroso. ¿Sí? Si no está bien acompañado, si no está caucheado, si no está guiado, o sea, yo creo que sí se puede hacer, y que cuando eso se logra, hay una gran mezcla, y se generan muy buenos líderes ágiles, que tienen todo un bagaje de información y de cosa aprendida antes, que si se convierte en curioso, genera mucho valor para el equipo. Entonces, quiero agradecerte porque tal vez la teoría de la U yo realmente no la conocía, para mí es algo nuevo, y este webinar me pasaron ayer una imagen y dije, y me anoto porque no sé, y no sabía muy bien cómo era la cosa, y dije, bueno, y me anoté hace 1 hora atrás, digamos. Así que te agradezco mucho, aprendí un montón, y voy a seguir en otros espacios. Bueno, ok, gracias. Gabriela, que tenés la mano levantada. Bueno, gracias. Pensaba también un poco a raíz de la reflexión de Alejandra, bueno, como vos sabés, yo trabajo en el sector público, entonces a veces migrar estas herramientas al sector público, bueno, es otro desafío, digamos, ya es un desafío en el sector privado, en el sector público, es otro universo. Y me quedé pensando un poco en ese cuadrante que vos decías, bueno, hay un mindset individual que genera una cultura organizacional. Digo, a nivel público, donde es tan difícil trabajar ese mindset personal para transformar esa cultura organizacional, digo, ¿qué herramientas que puedan ser de alguna manera... no quiero decir estandarizadas porque, digamos, a nadie nos gusta como recetas, pero sí entender que es otra realidad la del sector público y donde migrar ciertas Pero justamente, no quiero, pero justamente Claudia Vázquez, que va a estar en el curso, Claudia Vázquez trabaja en teoría de UI y agilidad en sector público, en Colombia. Y en Medellín, o sea que nos va a contar, y o sea, lo que sí puedo, para no decir queda en el curso, pero lo que sí te puedo contar, porque es una respuesta que no, pero lo que sí y que seguro lo vamos a conversar mucho más, y de hecho soy parte y colaboro en algunas cuestiones con Claudia en esto, y se trabaja muchísimo, digamos, desde el semillero, y hay un montón de herramientas, armando semillas, armando células, trabajando con el mindset, abriendo conversaciones, pero es partir desde un lugar de salir del status quo y ser innovador. O sea, hay que poder salir del status quo y ser innovador, y poder empezar a probar y a prototipar y a ver, porque a veces empieza con un grupo, a veces empieza con un proyecto, a veces empieza con algo pequeño, pero va cambiando, porque somos las personas las que hacemos la cultura, no es que es la cultura. Entonces, cuando nosotros podamos salir de que no se trata de la cultura es el otro, o la cultura es la organización, sino que todos somos parte de, y hacernos sí, ahí... En realidad entiendo, y la dificultad que tenemos a veces en el sector público es que necesitas una decisión política que avale, digamos, esa transformación en la cultura y en la organización, y a veces no necesariamente ese nivel de decisión política uno lo puede alinear con estos objetivos. Entonces, pero bueno, mil gracias. Pero hay híbridos, pero lo que quiero decir es que hay híbridos, o sea, okay. No, hay híbridos, digamos, no, puede ser que eso no, pero hay algunas cuestiones que uno puede tomar de cómo trabajamos en este equipo esto, por qué trabajamos escuchándonos, y esas son cuestiones que sí se pueden hacer y no son decisiones de muy arriba, y es uno a veces puede decir, bueno, en este equipo vamos a hacer esto, o vamos a tratar, y los líderes pueden ser parte. Claudia, ¿querías contar algo?
Sí, que las redes colaborativas, Gracias. los espacios de conversación que serían herramientas, se convierten en espacios extraños y a veces hasta incómodos en el sector público, precisamente porque están acostumbrados a recibir una instrucción y a cumplir con la instrucción. Y cuando el resultado no se da, la respuesta es, yo cumplí con lo que me estaban diciendo. Aquí estamos promoviendo espacios donde usted puede decir lo que piensa, lo que siente, llevarlo a su equipo, generar autoorganización, empoderamiento con su equipo, y eso a veces la respuesta es ¿dónde está eso en mi manual de funciones? ¿Cierto? Y se generan ciertas resistencias que con el paso del tiempo ya se van convirtiendo en espacios buscados, espacios pedidos, donde se construye con otros. Entonces sí es posible, al principio difícil, pero sí es posible lograrlo. Gracias, muchas gracias. Gracias. Bueno, acá pregunta Gustavo. Gustavo, información del temario está en la página de eAgile. Ahí hay Perdón, información. Moni, yo ya le mandé la información, ¿eh? Ah, perfecto, buenísimo, buenísimo. Bueno, estamos en hora, así que ¿Sería les agradezco. ¿Sería posible disponer del temario y de la grabación? ¿La grabación es posible compartirla? Es así, cuando ingresás al sitio a www.eagilelearning.com, Sí, ahí tenés una sección de eventos, que ahí sí, a partir de mañana va a aparecer la grabación de este webinar. ¿Sí? perfecto. Accediendo a la información de cursos está todo el temario del curso de Mónica, está toda la información referente al curso. Excelente, porque es una oportunidad de dar a conocer no solo los webinars gratuitos, sino si tenemos gente en el equipo que requiere de algún sustento técnico a veces porque alguna palabra no le cierra, creo que es realmente muy interesante que esto se pueda disponibilizar mientras sea gratuito y esté autorizado que eso suceda, digamos. Entonces, era simplemente este pedido. Eso, en toda la parte de eventos y en la parte de biblioteca sobre todo, siempre están todas las grabaciones de los distintos webinars gratuitos que se dan a través del sitio. Muy bien, muchas gracias. Por nada. Y quiero aclararles también, Moni, que todos los participantes de este webinar tienen una promoción del curso hasta el día 20. Todos aquellos que se inscriben tienen ya puestos un descuento en el sitio. Mira, qué bueno, no Que sabía, accedan, qué bueno. ¿sí? Eso está bueno. Y otra cosa que les quiero comentar y que Alejandra también puede servir además para acompañar la grabación, Gabriela Castro, mi compañera que está dibujando desde Panamá y está haciendo el registro gráfico de todo esto, no sé si podemos verte, está sin cámara, ahí está Gabriela, por favor, acá, saludándonos a todos. Ella está haciendo el registro gráfico de todo esto y seguramente nos lo va a compartir, así que van a tener el registro gráfico de todo lo que hablamos hoy junto con la grabación. Estamos toda Latinoamérica, hay de Colombia, de Panamá, hay gente de Venezuela, así que, y Gabriela es brasilera en Panamá. No te escuchamos, Gaby. Sí, muy feliz de estar acá compartiendo con ustedes. El tema es súper interesante y ahora con el descuento, entonces de verdad hay que no perder este curso. Me parece súper bien y pienso que será como un éxito, Mónica. Tan pronto termine acá mi sketch note, voy a compartir con ustedes por las redes sociales. Bueno, llegó la hora de la caipirosca. Bueno, muchísimas gracias a todos, un placer enorme. Muchas gracias. Un placer enorme compartir, gracias por haber generado un espacio así tan íntimo y de diálogo y de conversación y de intercambio. Así que bueno, abiertos a toda la reflexión y todo. Muchas gracias.